Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Damos gracias al Señor una vez más en este día porque Él nos permite a través de este medio estar unidos en el Señor para escuchar y compartir de su palabra. Y gracias al Señor por la vida que Él nos da, gracias al Señor porque Él en estos tiempos está siempre con nosotros para bendecir nuestras vidas, y gracias al Señor porque podemos tener su palabra cada día como el sustento para nuestra alma. Queremos compartir una porción de la palabra del Señor, pero antes vamos a orar al Señor juntos para que el Señor esté bendiciendo nuestras vidas a través de sus palabras. Padre eterno, Padre celestial, venimos delante de tu presencia en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, dándote gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar en tu presencia, Señor, mirando, Señor, escudriñando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en que podemos estar en comunión, Señor, los unos con los otros, Señor, a través de este medio, Señor, que tú nos permites estar, y pedirte, Señor, que tú estés hablando a nuestras vidas, estés hablando a nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo esté ayudándonos, Señor, para poner en práctica, Señor, cada una de tus palabras. Señor, bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, bendice a aquellos que están pasando por pruebas, por dificultades, por enfermedades, Señor, por dolencias, Señor, y bendice, Señor, a todos aquellos, Señor, que no te conocen y que quizás en este día tengan la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, que tú estés hablando también a sus vidas y a sus corazones, para que tu Espíritu Santo les convenza de pecado y puedan rendir sus vidas y sus corazones a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, principalmente por la salvación, Señor, que tú nos has regalado, Señor, y estamos muy agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, por la sangre derramada a favor nuestro en la cruz para el perdón de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas estas cosas, sabiendo de que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, y que has de estar bendiciendo, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Queremos pedirte que tú perdones todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, Señor, y que los limpies, Señor, cada día de nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y encomendamos este tiempo, Señor, de tu palabra en tus manos, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe y nos dirija a toda la verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias, queridos hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14 y versículo 22 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Gracias al Señor por su palabra, una palabra que quizás la hemos escuchado muchas veces en nuestra vida, la hemos escuchado de parte de nuestros hermanos ser predicada, quizás en alguna oportunidad también, siendo niños, la escuchamos, la historia de Jesús andando sobre el mar cuando estábamos en la escuela dominical o en una reunión de jóvenes, y muchas veces a lo largo de los años hemos escuchado esta palabra, pero qué importancia que la palabra de Dios tiene vigencia, y a pesar de que ya hace muchos años que ha sido predicada, todavía sigue trayendo enseñanza para nuestras vidas. Y una de estas enseñanzas que este pasaje de la palabra de Dios nos muestra, dice la palabra de Dios que Jesús hizo entrar a sus discípulos a una barca y él se quedó allí en la orilla del mar, mientras tanto que él despedía a la multitud, y dice que después de despedida a la multitud,
subió al monte a orar aparte. Y gracias al Señor por el ejemplo que podemos encontrar cada día en su palabra de Él. Dice la palabra del Señor que Él se dirigió aparte a orar mientras los discípulos estaban allí en el mar, cuando se estaba levantando una tormenta, cuando el viento empezaba a soplar, dice que les era contrario y quizás en la barca donde ellos estaban se movía para todos lados, pero dice la palabra de Dios que Jesús estaba orando allí en el monte. Y qué bueno saber también una de estas enseñanzas, que el Señor también está intercediendo por nosotros en este tiempo, que el Señor está sentado a la diestra del Padre, intercediendo también por cada uno de nosotros. Así como lo hacía con sus discípulos, uno cuando imagina a Jesús orando, está imaginando a Jesús pidiendo la voluntad del Padre para lo que Él tenía que hacer, y también intercediendo por sus amigos, por sus discípulos, para que el Señor les bendijera y para que el Señor les cuidara. Y mientras Él oraba en esos momentos, sus discípulos estaban pasando por un momento difícil. Y dice la palabra de Dios que Él comenzó a acercarse hacia ellos caminando sobre el mar. Dice la palabra de Dios: a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y qué bueno es que cuando el Señor ve que estamos pasando por problemas, por dificultades, Él inmediatamente viene a nosotros para socorrernos, para ayudarnos y para bendecir nuestras vidas. Aunque a veces, como los discípulos quizás en algún momento pensaron que Jesús no estaba con ellos allí en ese momento, sino que había quedado en el monte orando, quizás comenzaron a desesperarse al ver las olas y a ver el viento que azotaba aquella barca, pero en aquel momento el Señor Jesús se acercó a ellos, como también el Señor lo hace con nosotros en momentos difíciles y en dificultades. Y dice la palabra de Dios que cuando vio a sus discípulos, las palabras que salen de la boca del Señor es: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuánto bendice esta palabra de Dios también en nuestra vida, porque a través de su palabra podemos saber que el Señor nos está diciendo que tengamos ánimo, que Él está con nosotros, que no temamos. Él es el Señor, yo soy, dice el Señor. Él es el Señor creador de todas las cosas, el creador de los vientos, del mar, de la tierra, del cielo, y Él tiene el control también de todas las cosas. Y el Señor le estaba dando, en primer lugar, una palabra de ánimo a sus discípulos, como muchas veces o como siempre el Señor lo hace cuando meditamos en la palabra del Señor. Encontramos que el Señor nos está diciendo cada día que tengamos ánimos, que Él es el Señor, que no debemos de temer. Y vamos a mirar la otra parte de la palabra del Señor, que es la parte en que Pedro entra en acción allí. Dice la palabra de Dios: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué bueno que cuando Pedro ve al Señor allí caminar sobre las aguas, está pidiendo acercarse a Él, y el Señor, en su amor, en su misericordia, no lo rechaza, sino que le dice que venga hacia Él. Y allí el apóstol Pedro comienza a descender de la barca para ir hacia el Señor con sus ojos puestos en Él. Dice la palabra de Dios que descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Otra de las enseñanzas que la palabra de Dios nos da en su palabra, que quizás muchos
ya la conocemos, es que el apóstol Pedro apartó la mirada del Señor Jesús y tuvo miedo al mirar las olas y el fuerte viento que estaban allí alrededor de él. Y dice que en ese momento comenzó a hundirse. Pero lo bueno de esta enseñanza es que el apóstol Pedro clama al Señor. De la misma manera, muchas veces nosotros desviamos la mirada de nuestro Señor y comenzamos a mirar a nuestro alrededor, comenzamos a mirar las dificultades, comenzamos a mirar las olas, los fuertes vientos y comenzamos a hundirnos. Pero qué bueno es que podemos mirar el ejemplo del apóstol Pedro y clamar al Señor. En los momentos en que desfallecemos, en los momentos que nos desanimamos, en los momentos que como Pedro tenemos miedo, podemos clamar al Señor y saber que Él está allí cerca nuestro. Y dice la palabra de Dios, y una de las enseñanzas más lindas que está aquí en la palabra de Dios, es que el Señor extendió su mano y le tomó. Y debemos recordar que Él siempre está cerca nuestro. Dice la palabra de Dios que al instante estaba allí para tomar su mano. En ese mismo momento en que Pedro comenzaba a hundirse, el Señor ya había comenzado a caminar hacia él. El Señor, conocedor de los pensamientos, conocedor de los corazones de los hombres, Él sabe todo ya por adelantado qué es lo que va a suceder en nuestra vida, y al instante Él está allí para extender su mano y rescatarnos. Y gracias al Señor que podemos, a través de las obras que el Señor hace en nuestra vida, animarnos en nuestra fe para poder seguir adelante. Quiero compartir también una de las cartas del apóstol Pedro, después de que el Señor murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos. El apóstol Pedro, como los demás discípulos, siguieron predicando la palabra de Dios, y el apóstol Pedro escribe en una de sus cartas lo siguiente: Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios, y cuando miro esta palabra yo pienso que el apóstol Pedro estaba recordando en cada momento estos momentos que había pasado con Jesús, y creo que al decir estas palabras él recordaba el momento en que se había aferrado de la mano del Señor y el Señor lo había rescatado en medio de aquella tormenta. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa palabra del apóstol Pedro, qué hermosa enseñanza después de haber padecido en aquel momento y ver la mano del Señor en él. El apóstol Pedro entendió aquella lección también y está animando a la iglesia de Cristo, diciéndole que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Qué bueno cuando el apóstol Pedro pudo reconocer la grandeza del Señor y darle a Él toda la gloria y la honra que el Señor se merece. No olvidemos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo de darle la gloria al Señor, porque la mano del Señor está siempre con nosotros, y humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, para que dice la palabra de Dios, para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Gracias al Señor que va a llegar un tiempo en que Él se va a manifestar en su segunda venida, y Él ha de estar exaltándonos junto con Él. Hemos de estar compartiendo allí
su gloria, por su gracia y por su misericordia, el Señor nos va a estar haciendo participantes de la grandeza del Señor. Pero que en medio de estos padecimientos que dice, se van cumpliendo no solamente en nosotros, sino en nuestros hermanos, en todo el mundo, en este tiempo esperemos que el Señor siga perfeccionando, afirmando nuestra vida, fortaleciéndonos y estableciéndonos en Él, y que podamos darle la gloria al Señor en todo tiempo. Esto también, esta palabra, nos recuerda el Salmo 40, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios, el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué bueno que podemos esperar pacientemente en el Señor. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida y podamos tener esa paciencia que necesitamos cada día. Cuando vemos que las olas de las dificultades, de los problemas, vienen a nuestra vida, que podamos esperar, como dice el salmista, pacientemente a Jehová para poder ver la mano del Señor Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Dice que esperé a Jehová pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así como lo hizo con Pedro, inclinándose y tomando su mano, dice que la palabra del Señor, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y así como el apóstol Pedro exhortaba a darle toda la gloria y toda la honra al Señor por lo que el Señor hace en nuestra vida, aquí también el salmista dice que el Señor pone un cántico nuevo en nuestra boca, pone alabanza para nuestro Dios, con el propósito de que vean esto muchos y teman el nombre del Señor y se acerquen a Él. Que podamos en todo tiempo, cuando el Señor obra en nuestra vida, reconocer la obra del Señor. No podemos hacer nada por nuestra propia fuerza, sino que la mano del Señor está en nuestra vida para tomarnos y rescatarnos del medio de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Pero que también pueda haber no solamente una voz de clamor al Señor, sino que también pueda haber una voz de agradecimiento y que pueda haber cada día un cántico nuevo en nuestros labios para que el Señor sea quien reciba toda la gloria y toda la honra. Como pudimos ver, Pedro entendió el mensaje de la palabra del Señor y hablaba de humillarnos delante del Señor y que podamos cada día de nuestra vida tener esa actitud delante del Señor de humillarnos delante de su presencia para que el Señor obre ricamente en nuestras vidas. Vamos también a mirar otro ejemplo en la palabra de Dios y le invito a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 9, la vida de otro hombre de Dios. Hechos capítulo 9, a partir del versículo 1. Y es la vida del apóstol Pablo, aquel que era perseguidor de la iglesia, Saulo, y dice así la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar
coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debe de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde tuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Qué hermosa esta narración en la palabra de Dios, donde nos habla del encuentro de Saulo con el Señor Jesús. Saulo, que tenía una visión diferente de lo que el Señor quería para la vida de cada uno de sus discípulos. En aquel tiempo, Saulo, conforme a lo que él había aprendido de los fariseos y de la religión de aquel tiempo, él pensaba que estaba haciendo algo correcto al perseguir a aquellos primeros cristianos en aquel tiempo, llevándolos a la cárcel y matándolos a uno y echándolos a los leones, como se hacía en aquel tiempo. Pero dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, Saulo, en aquel tiempo tuvo un encuentro en el camino con el Señor, y dice que el Señor lo derribó allí a tierra, y el Señor le hizo ver que no era solamente a la iglesia quien perseguía, sino que al mismo Señor Jesús estaba persiguiendo. Y aquel hombre, Saulo, perseguidor de la iglesia, le pide al Señor que Él le indique qué es lo que tiene que hacer. Pero dice la palabra de Dios que este hombre Saulo había quedado ciego por un tiempo al tener ese encuentro con el Señor, a tener esa visión que tuvo del Señor. Más adelante podemos ver en la palabra de Dios que el Señor utiliza a un hermano de los primeros creyentes de aquel tiempo para que ore con el apóstol, por el apóstol, quien sería el apóstol Pablo más adelante, y él recobra la vista, y podemos ver también en este mensaje que él tiene una visión nueva de lo que es la voluntad de Dios, y comienza a mirar las cosas de una manera diferente, y a partir de ese momento no apartó más tampoco la mirada del Señor Jesús. Así como el apóstol Pedro había puesto su mirada en el Señor Jesús y comenzó a caminar hacia el Señor y apartó su mirada de Él en un tiempo y comenzó a hundirse, también el apóstol Pablo, a partir de ese encuentro con el Señor, puso su mirada realmente de la forma que el Señor quería, y dice que a partir de ese momento cambió su mentalidad, cambió su pensamiento y pudo ver las cosas de una manera diferente desde el momento que comenzó a mirar al Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor más adelante, como vemos en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo, después de que tuvo ese encuentro con el Señor, comenzó a escribir también a las iglesias del Señor, y podemos ver una de estas iglesias, la iglesia que estaba en Filipo, y mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí podemos ver la nueva visión que tiene el apóstol Pablo en este entonces. Él en un momento había puesto sus ojos en la religión, en las cosas de este mundo, en su manera de pensar, de cómo sería el obrar para Dios, pero a partir del momento en que tuvo el encuentro con el Señor, él comienza a ver todas esas cosas que él tenía antes y su propia vida. Dice la palabra de Dios que él era fariseo de fariseos, y da una lista muy larga de lo que quizás los hombres puedan llamarlo como una persona grande dentro de las otras personas. Pero dice que él estimaba todas esas cosas como pérdida
por amor de Cristo. Su visión había cambiado. Sus ojos ahora no estaban puestos en la religión y en las cosas de este mundo, sino que estaban puestos en el Señor. Y él estimaba todas aquellas cosas que en algún momento le parecían que eran ganancia, ahora las tenía por basura y estimaba ahora, por amor del Señor, todo aquello que el Señor le había dado de nuevo. Dice la palabra de Dios: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Se había puesto en una posición que antes no tenía. Ahora él reconocía que Jesús era el Señor y reconocía que lo que el Señor le había dado, la sabiduría, la inteligencia que tenía de parte del Señor, era mucho mejor que todas aquellas cosas que él pensaba antes. Podemos ver aquí un contraste que nos marca la vida. Algo que era como pérdida y algo ahora que tenía como ganancia. Que podamos realmente poner como pérdida todas las cosas de este mundo y que podamos fijar nuestra vida siempre, nuestros ojos en el Señor y tener ahora las cosas que tenemos en el Señor como ganancia y aquellas cosas que el Señor quiere, por las cuales andemos, que puedan ser ganancia para nuestra vida por amor a Cristo el Señor. Dice más adelante aquí en este mismo capítulo, en el versículo 13, dice el apóstol Pablo, versículo 13 de este mismo capítulo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice el apóstol que él no pretendía ya haberlo alcanzado todo. Y allí nos muestra también un contraste también. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Allí, al proseguir a la meta, da la idea de una persona que está llegando allí a la meta con sus ojos fijos en la meta, en el blanco. Y dice la palabra de Dios que esta es la idea que presentaba el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Dejando ciertamente y olvidando lo que queda atrás, poner los ojos hacia adelante, hacia la meta, hacia el Señor Jesús, mirando la voluntad del Señor en todo momento, sin desviar la vista ni para un lado ni para el otro, proseguir a la voluntad de Dios, a lo que el Señor tiene para nuestra vida. ¿Cuántas cosas había aprendido el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, al igual que el apóstol Pedro, habían entendido allí la lección y podían ver la diferencia en su propia vida y podían compartir esto que habían experimentado con el Señor, con la iglesia del Señor, para que también pudieran seguir estos consejos y caminar cada día mirando con la mirada puesta en el Señor. Más adelante les escribe también a los Hebreos, capítulo 12. Vamos a mirar en Hebreos, capítulo 12. Una palabra también que usted ya debe de conocer, pero que siempre es bueno recordarlo. Dice la palabra de Dios, Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra vez el apóstol Pablo está hablando de correr con paciencia esta carrera y con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Dice la palabra de Dios que corramos con paciencia, así como veíamos en el Salmo, que debíamos esperar con paciencia al Señor, que Él extienda su mano. Aquí el apóstol Pablo también está hablando de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero de una manera
que el Señor quiere, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y pone el ejemplo del Señor Jesús, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Señor. El Señor Jesús, desde el momento que comenzó su ministerio hasta llegar a la cruz, él tenía había puesto los ojos en el Padre haciendo su voluntad. Pero dice la palabra de Dios que en el momento de la cruz, allí cuando sintió el abandono de parte de Dios que siente el pecador al morir por causa del pecado, el Señor Jesús allí llevando los pecados de todos nosotros, clamó al Señor diciéndole, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y dice la palabra de Dios que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El Señor tenía delante de sus ojos algo que le causaba gozo, y eso que él veía era nuestras vidas, éramos usted y yo, mis queridos hermanos y amigos, y dice que él menospreció el oprobio, y dice que padeció allí en la cruz con gozo por lo que el Señor estaba logrando y haciendo la voluntad de Dios en aquel momento. La palabra de Dios nos enseña que allí el Señor Jesús compró nuestras vidas con su sangre preciosa, santa, pura, que había sido derramada. Él lavó allí nuestros pecados, Él los compró con su sangre, nos rescató del pecado, dice la palabra de Dios, y nos dio salvación para nuestra vida. Que podamos tener también esta visión desde nuestro lugar de pecador, que podamos allí contemplar al Señor allí en la cruz y no menospreciar ese sacrificio tan grande que el Señor hizo allí en la cruz. Que podamos contemplar al Señor en la cruz muriendo por nuestros pecados, y que podamos poner cada día nuestros ojos en Él, recordando en todo momento no solamente lo que Él hace en nuestra vida para bendecirnos, de proveer para nuestras necesidades, para proveer para nuestra salud, para darnos fuerza cada día, sino recordar en todo momento ese sacrificio que el Señor tuvo que realizar, y que por el gozo que había sido puesto delante de Él, que éramos nosotros, Él sufrió y soportó todo aquel castigo que el Padre había enviado sobre Él. Que podamos tener ejemplo también del Señor y poner nuestros ojos en el Señor cada día en nuestra vida, recordando lo que el Señor hizo. Cuando ponemos los ojos en el Señor Jesús, no solamente reconocemos que Él está presente en nuestros momentos difíciles, sino que reconocemos que el Señor nos ha comprado con su sangre, y que por esa sangre derramada debemos de vivir cada día nuestra vida de la forma que a Él le agrada. Y el apóstol Pablo en esta misma carta a los hebreos, unos versículos más adelante en el capítulo anterior, en el capítulo 11, miremos lo que dice el versículo 24. El apóstol Pablo está tomando como ejemplo también a Moisés, aquel que había guiado por el desierto al pueblo de Israel después de haber sido rescatado de la esclavitud. Pero mucho antes de eso, el Señor había tratado con la vida de Moisés de diferentes formas. Y dice Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué ejemplo también nos está dando el apóstol Pablo allí, tomando como ejemplo a Moisés, aquel que había sido llamado para guiar al pueblo de Israel por el desierto? Este hombre que habitaba allí en los palacios del faraón, y que tenía la oportunidad de tener todo lo que él quisiera, las mayores riquezas, sirvientes, esclavos, y hasta podía tener hasta un trono para él
también, ya que él había sido adoptado por la hija del faraón. Pero dice la palabra de Dios que él escogió, tomó una decisión, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él, así como el apóstol Pablo, tuvo por basura todo aquello que el diablo y el mundo le ofrecían y prefirió padecer también con el pueblo de Dios. De la misma forma que Jesucristo eligió padecer en la cruz del Calvario, este hombre también decidió ser maltratado con el pueblo de Dios, que elegir todos aquellos deleites temporales que el pecado le ofrecía. Y dice que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Otro hombre que se había entendido también el mensaje. Él sabía dónde tenía que poner su mirada. Él tenía su mirada en el Señor. Dice la palabra de Dios que no puso sus miradas, sino que rechazó aquellas cosas que el mundo le ofrecía y tenía la mirada puesta en el galardón, en los vituperios de Cristo. Y así, de esta forma, él fue un instrumento en las manos del Señor, como podemos ver muchos ejemplos en la palabra de Dios. Pero lo que identifica a estos hombres, a cada uno de ellos, que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, como Moisés, ellos sabían dónde tenían puesta su mirada. Ellos habían puesto la mirada en el Señor y de esta manera proseguían su camino. Así que tanto el apóstol Pablo como Pedro como Moisés habían entendido el mensaje de parte de Dios. Una palabra más también del Señor a través del apóstol Pablo se encuentra aquí en el libro de los Colosenses. Una carta enviada también a otra iglesia con un mensaje de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Otra vez, el apóstol Pablo estaba allí dando la misma idea que venía dando a las otras dos iglesias anteriores, a la iglesia de los hebreos, a la iglesia de los filipenses. Dice que en esta oportunidad el apóstol Pablo, hablándole a los colosenses, les estaba exhortando a que pusieran la mirada en las cosas de arriba. ¿Dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Puesto nuevamente los ojos en Jesús. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Reconocer cuál es la diferencia. Reconocer que hay mejores cosas para nuestra vida donde está Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, que las que podemos encontrar aquí en la tierra. Porque dice la palabra de Dios que habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Otra vez el apóstol Pablo está dando la idea de ser manifestado con Cristo en gloria. El Señor Jesús nos hace coherederos de su gloria, coherederos de sus riquezas, y debemos de cada día estar agradecidos al Señor por ese sacrificio que hizo en nuestra vida. Y no apartar las cosas, nuestra mirada del Señor y poner las miradas en las cosas de esta tierra, sino enfocar nuestra vida allí en nuestro blanco, en nuestra meta, en las cosas que están en el cielo, donde está el Señor Cristo sentado a la diestra del Señor. Qué buena enseñanza que nos trae cada día la palabra del Señor, para que recordemos realmente dónde debe estar puesta nuestra mirada. Mirábamos hace un instante atrás al rey David allí en los Salmos,
Y les invito a mirar para ir ya terminando esta palabra nuevamente allí el libro de los Salmos, el Salmo 121. Salmo 121, quizás un salmo que muchos lo conocen ya de memoria, pero qué rica enseñanza también nos trae, porque el salmista también pudo entender el mensaje que Dios tenía para él, y dice así el Salmo 121, a partir del versículo 1 y el versículo 2, dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, se pregunta el salmista, y luego responde él mismo, dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Allí estaba contemplando toda la grandeza del Señor, en las maravillas, en el cielo, en los montes, el salmista, y dice la palabra del Señor en este salmo: alzaré mis ojos a los montes, y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? En aquellos tiempos cuando las naciones que estaban alrededor de Israel creían y pensaban que los dioses que los ayudaban a ellos habitaban allí los montes, y clamaban muchas veces a los montes, donde ellos creían que en sus batallas estaban los dioses mirando sus batallas, y en los cuales los dioses podían inclinar la balanza a su favor para poder ganar las batallas. Allí estaba también el salmista y preguntándose, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero el salmista no estaba fijando su mirada en los montes, sino que dice la palabra de Dios: mi socorro viene de Jehová. Tenía su mirada mucho más alto que los montes, que hizo los cielos y la tierra. Él estaba mirando al creador de aquellos montes, al creador de los cielos y de la tierra, y sabía que su confianza no venía de donde venía la confianza del mundo, de donde creían que habitaban los dioses, sino que su confianza estaba mucho más alto, su mirada estaba más alto, estaba allí en el creador de los cielos, y había puesto su mirada en el Señor. Muchas veces entendemos quizás mal la palabra del Señor, pero el salmista no había fijado su mirada en las cosas de este mundo, en los montes, sino que su mirada estaba mucho más alto, y que podamos tomar también esta enseñanza de parte del Señor para que alcemos la mirada mucho más alto de los montes y poner nuestra mirada en el Señor, y poner nuestros ojos, estar siempre puestos en el Señor Jesús. Un ejemplo más allí en la palabra de Dios, volviendo a los evangelios, para ir terminando el evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Una palabra de Dios que es tanto para niños como para jóvenes, como para hombres, como para mujeres, y podemos ver que el Señor tanto usa a unos como a otros para enseñarnos a través de su palabra. En esta oportunidad vamos a mirar también el ejemplo de una mujer, o quizás de dos mujeres, que es Marta y María. Dice la palabra de Dios que Jesús visitó allí la casa de estas mujeres, que eran las hermanas de Lázaro, aquel hombre que había muerto, que el Señor lo había resucitado. Pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesús visitaba la casa de ellos en muchas oportunidades, y dice la palabra del Señor: aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y dice el versículo 42, pero solo una cosa es necesaria,
y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Encontramos a dos hermanas y podemos ver la diferencia que había entre ellas. Una que le recibió Marta allí en su hogar, en el camino, pero que dice la palabra de Dios que estaba preocupada y estaba atareada en los quehaceres de su casa, mientras que Jesús estaba allí, quizás trayendo alguna enseñanza, rodeado de sus discípulos, rodeado de aquellos que estaban en aquella casa. Y la palabra de Dios nos muestra la escena de la hermana de Marta, María, que estaba sentada a los pies de Jesús oyendo la palabra de Dios. Yo imagino a esta mujer con sus ojos puestos en el Señor, escuchando lo que el Señor estaba diciendo, aquellas hermosas palabras que estaban allí en sus labios. La palabra de Dios nos enseña y hace notar la diferencia que mientras Marta tenía puesta su mirada en las cosas, en los quehaceres de la casa, no quiere decir esto que la casa no tiene que ser desatendida, dejada de lado, sino que está hablando de las prioridades, que está hablando de poner en el primer lugar al Señor siempre en nuestra vida, de no dejar al Señor de lado y atender otras cosas que no traen satisfacción para nuestra vida, sino que traen muchas veces dolores de cabeza, cansancio y otras cosas que no son para nuestra vida para bien. Dice la palabra de Dios que María había elegido la buena parte, la cual no le sería quitada. Había puesto sus ojos en Jesús, estaba sentada escuchando lo que el Señor tenía para decir. Y muchas veces nosotros también, así como podemos tomar el ejemplo de María y tener un tiempo para estar en la presencia del Señor, sentado a los pies del Señor, muchas veces escogemos estar haciendo otras cosas que estar atendiendo a lo que el Señor nos está hablando cada día. Estamos viviendo, como ya lo sabemos, unos momentos difíciles. En todo el mundo se están viviendo estos momentos difíciles. Y estas cosas no hacen más que hablarnos estos momentos de que el Señor está cerca y que debemos de atender más al Señor que las cosas de este mundo. Y quizás hay muchas cosas que nos distraen de este mundo y apartan nuestra mirada del Señor y nos hacen desatender aquello que el Señor tiene para decirnos, de que debemos de estar preparados para la venida del Señor. El Señor ha de venir de un momento a otro, no sabemos cuándo, pero la palabra de Dios nos exhorta a estar preparados. Y muchas veces dejamos cosas del Señor de lado para atender muchas veces las cosas de este mundo. Si ponemos en la balanza nuestra vida, aquellas cosas que dedicamos al Señor, nuestra oración, nuestra comunión con el Señor, nuestro estudio de la palabra del Señor, nuestra lectura bíblica, nuestra meditación, ¿qué pesa más en aquella balanza? Aquellas cosas que elegimos de este mundo o aquellas cosas que elegimos para estar en la presencia del Señor. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida y tomar el ejemplo de esta mujer, María, que optó por estar sentado allí a los pies del Señor Jesús. Podemos ver también esta misma enseñanza cuando el Señor Jesús, cuando llegaba la hora de ser crucificado, Él da una enseñanza a los discípulos, dice que tomó allí un recipiente con agua y se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos y dando una enseñanza de servicio, de cómo debía de ser el servicio para hacer la voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios que las palabras del Señor eran: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Que podamos tener esa enseñanza presente en nuestra vida. No hemos venido al Señor para ser servidos, sino para servirle a Él. Que podamos tener presente nuestra posición en el Señor, humillados bajo la mano poderosa del Señor, para que Él sea glorificado en todo momento. Dice la palabra de Dios que cuando llegó a lavar los pies del apóstol Pedro, dice que el apóstol Pedro no quiso que se lo lavara, le dijo: Señor, tú no tienes por qué lavarme los pies a mí. Y el Señor, quizás con una mirada tierna, mirando a los ojos de aquel Pedro, le dijo: si yo no te lavare los pies, tú no tendrás parte conmigo. Y allí el apóstol Pedro pudo recapacitar, él
como muchas veces lo tuvo que hacer en su vida y la cual muchas veces quizás criticamos al apóstol Pedro, pero en cuántas cosas nos identificamos con el apóstol también, en nuestros errores y nuestras faltas. Y dice que el Señor lavó los pies del discípulo, de aquel Pedro, y el Señor le dijo, si yo no te lavare los pies, tú no tendrás parte conmigo. Y así como María había elegido la buena parte, y así como Pedro tuvo parte con el Señor, que podamos nosotros también estar de parte del Señor, elegir la buena parte, saber en la posición en que nos encontramos y humillarnos delante del Señor, pero nunca dejar de poner nuestros ojos en el Señor. También el Señor en muchas oportunidades, en muchas parábolas, y una de ellas era la parábola de las 10 vírgenes, habla el Señor Jesús de aquellas que estaban apercibidas y aquellas que se durmieron, y dice que su lámpara se apagó, y dice que cuando el Señor vino, las que estaban velando fueron con el Señor, y cuando aquellas mujeres que habían ido a buscar aceite para su lámpara, cuando llegaron las puertas estaban cerradas. Y dice que el Señor les dijo que no las conocía. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida y que podamos cada día de nuestra vida estar viviendo una vida que agrade al Señor, prestando atención y poniendo en primer lugar al Señor, con nuestros ojos fijos en Él, dejando las cosas de este mundo para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo de la manera que Él venga, que cuando nuestro Señor venga nos encuentre haciendo así. Quiero dejarles para terminar, hermanos, un versículo solamente de la palabra del Señor para que usted también lo siga meditando allí en su casa, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 45 y versículo 22. Dios, hablando a través del profeta Isaías, le está hablando a su pueblo y también está hablando a todo el mundo y está diciendo estas palabras. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No solamente para su iglesia poder poner los ojos en Cristo Jesús, sino para todo el mundo. Dios está exhortando poner los ojos en Él. Mirad a mí, dice el Señor, y ser salvo. Y nosotros que hemos creído que en el nombre de Jesús hay salvación y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que podamos mirar al Señor y poder ser salvos en todo momento de nuestra vida. Quiero agradecer al Señor por esta palabra que nos ha dado y pedir al Señor que sea de bendición para nuestra vida y que cada día de nuestra vida podamos poner en práctica lo que el Señor nos deja cada día en su palabra. Y esperando así de esta manera que sea de bendición para su vida y para mi vida, me despido en este momento y que el Señor les continúe bendiciendo muy ricamente y será, hermanos, hasta otro momento. Amén.